Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y voy a retomar el tema de la documentación. Ya sabéis que este año el primer vídeo que os compartí fue pues con cositas que había hecho el año pasado, no todas, ¿vale? Pero sí cositas que había hecho el año pasado y como visteis, pues mi documentación anual pues estaba muy perjudicada. Porque aunque he hecho proyectitos extra que he terminado, pues la documentación anual como tal, pues prácticamente había historias sueltas y pues no había llegado al mes de junio. Antes de publicar el vídeo, por supuesto, me repasé las recomendaciones que nos da Elena Roche en el club Memory Love, porque bueno, ella nos orienta sobre qué sistema de documentación nos puede venir bien y cuál nos puede interesar dependiendo de nuestras circunstancias personales. Entonces me lo repasé antes y bueno, pues yo ya tenía más o menos una idea de qué tipo de documentación quería hacer. No obstante, en el año 2025 yo creo que fui demasiado optimista pensando que me iba a dar tiempo a todo y realmente no conseguí sacar el tiempo necesario para poder scrapear todo lo que tenía, que no tenía poco, porque solamente en el mundo scrapero pues tenía muchísimas actividades del año 2025. Y pues imaginaros, yo empecé el 1 de febrero en un taller en Illescas con Alejandra Valencia de Algo Más que Scrap, con un álbum precioso que llevaba marquetería incluso en la portada, porque era una montaña rusa con una cabeza de Mickey, precioso el álbum, que de hecho he replicado 2 veces ese mismo álbum porque tenía 2 compromisos de 2 nacimientos de gente a la que aprecio muchísimo y bueno, pues les regalé ese álbum porque la verdad es que sinceramente sin desperdicio, o sea, el álbum era maravilloso, las cosas como son, aparte que bueno, que yo por Alejandra ya sabéis que siento debilidad, me gusta muchísimo cómo trabaja y bueno, pues ese fue el inicio del año. El 22 de febrero estuvimos en un viaje creativo, que era un evento que organizaba Alejandra Valencia con Maite de Tú a Tú y con Mundo Crafty, que antes era Creaciones Crafty. Y bueno, pues hicimos 2 tallercitos, uno con Maite de Tú a Tú y una encuadernación tradicional, ¿vale? Cosida con Noi de Mundo Crafty. ¿Vale? Había un tercer taller programado, que era pues el de las redes sociales, pero finalmente no dio tiempo a darlo. Y pues tuvimos hasta música en directo, o sea, 2 talleres de día completo y la verdad es que muy bien porque nos lo pasamos genial, aparte que como íbamos muchas de las que ya habíamos estado en otros talleres, pues nos lo pasamos pipa, la verdad. Y bueno, pues ese fue el segundo. Después estuvimos en Craftelier, en Tirso de Molina, haciendo un make and tape con Laura Inguz, que pues magistral, porque todas las técnicas que te enseña Laura Inguz son una maravilla. Estuvimos Patri y yo, y un día genial. Después de esto, pues a últimos de mayo estuvimos en la Feria de Madrid, en la Feria Scrap Crea y Decora, que hicimos también un make and take en el stand de Mariquilla y la verdad es que muy bonito, que ya os lo enseñé por redes sociales, así que genial también. Y bueno, ya en junio, pensando en la feria, pues no conformes con eso, pues nos fuimos a Brihuega a ver los campos de lavanda. Esta no fue una actividad scrapera, pero sí que la hice con scraperas, por lo tanto hubo intercambio de detallitos entre nosotras, porque fui con María, con Alejandra Valencia de Algo Más que Scrap y con Naza, y con una amiga de Naza. Entonces, como todas éramos scraperas, pues hubo intercambio, además un día muy agradable, nos lo pasamos muy bien y con un montón de anécdotas para contar y las risas pues aseguradas, por supuesto. No conformes con esto, pues antes de que llegara a la feria de Viladecans, pues una de mis amigas y yo hicimos un taller con Holly Scrap, aquí en Torres de la Alameda, que es donde ella tiene su espacio dentro de Madrid, ¿vale? Entonces, pues nada, a mí la verdad es que me pilla muy cerquita de casa, Torres de la Alameda, y pues fue muy cómodo el llegar y bueno, pues además tiene un espacio bastante majo para hacer los talleres y bueno, pues ahí estuvimos todo el día. Y también el álbum, súper chulo, pero bueno, es un señor álbum, o sea, tiene más de 10 centímetros de lomo, es un álbum totalmente desestructurado y bueno, pues la verdad es que
muy agradable, estuvimos muy bien acompañadas y muy bien, ¿vale? Y bueno, pues en noviembre, el 15 de noviembre, ya sabéis que estuve en la Feria de Viladecans, pues viendo a mis pinkies, a mi pinky preferida, que es Elena Roche, ya lo sabéis. Y bueno, pues al final es un placer siempre saludarla, porque bueno, pues la verdad es que da gusto verla trabajar, porque ver las demos que hizo con su nueva colección Sharp, pues fue estupendo. Y bueno, y charlar con todas las personas que están en el mundo del scrap y que no puedes poner cara. Ya sabéis que, bueno, a mí las ferias pues me gustan un montón, por esto mismo, porque finalmente ves a personas a las que no pones cara y te van parando. Y bueno, pues la verdad es que yo me lo paso genial y no voy a insistir mucho más en este tema porque ya he hablado de él bastante, yo creo. Pues eso era todo lo que tenía que documentar y fijaros, o sea, prácticamente no he documentado nada de todo esto. Sí que es cierto que, aparte de la documentación anual, yo suelo hacer el proyecto de amor no romántico, que es en el mes de febrero. En mi caso no es romántico, quien tenga pareja pues puede hacerlo romántico o directamente el amor a sus hijos. Yo como no tengo ni hijos ni pareja, pues no lo hago de esto, lo hago pues el amor a mi familia, a mis amigos y todo lo entrañable y amoroso que pueda haber en mi vida y me gusta mucho hacerlo, la verdad. En primavera hago el proyecto del mes de mayo, pues con distintas historias y bueno, pues normalmente son historias que ya vienen prefijadas por Elena, porque es un proyecto extra del club, o por lo menos hasta el día de hoy lo es, porque sé que va a hacer cambios, pero no sé en qué van a consistir. Y el Jan Journal del mes de agosto, que es un proyecto que yo disfruto muchísimo porque en verano tengo un poquito más de tiempo y aunque esté trabajando, pues los horarios me permiten terminar a una hora prudente como para pasarme pues varias horas escapeando por la tarde. Entonces, pues son proyectos fijos que tengo. El diario de gratitud este año no lo hice porque se me junto con el Campus Serendipia, y el Campus Serendipia es muy exigente, sobre todo en 2 meses, porque cada semana teníamos que hacer un layout y bueno, pues iba prácticamente con la lengua afuera. Y bueno, aparte que en el mes de octubre ya sabéis que yo hice mi escapadita a Italia, por placer, no por obligación, entonces pues claro, el tiempo era el que era y no podía ponerme a hacer el proyecto de gratitud. Entonces, dicho todo esto, que madre mía, como me enrollo, perdonad, pues nada, con los comentarios que me dijisteis en ese primer vídeo, yo creo que vamos a hacer cositas de Miss Media. Porque he visto que es un tema que os interesa a todos y a todas. Sí que es verdad que normalmente en octubre con Halloween suelo hacer algún proyecto Miss Media, pero el resto del año la verdad es que no lo toco. Y bueno, pues me apetece bastante. Sí que es cierto que os voy a comentar que estoy en el curso de Alchemy de Alberto Juárez, donde se hace mucho Miss Media, pero lógicamente yo os puedo enseñar el resultado, pero no el proceso de cómo hacerlo, porque va a ser una copia exacta de lo que hace Alberto y no me parece, ¿vale? Entonces, eso yo no os lo voy a enseñar, las técnicas que veo con él, pues no. Os puedo enseñar el resultado final de lo que él nos enseñe y ya está, ¿vale? Entonces, esto me vais a disculpar, pero es por el respeto al trabajo de Alberto, igual que hago y que soy muy respetuosa con el trabajo de Elena, ¿vale? Son cursos que pues al final son para un grupo limitado de personas y si obviamente yo os enseño el proceso que sigo copiando lo que él hace, pues finalmente estoy desvelando su trabajo y él cobra por eso, ¿vale? Entonces os enseñaré el resultado. Y también me he inscrito en el curso de Adventure de Alberto Juárez. ¿Por qué? Porque Alberto Juárez es un maestro en cuanto a técnicas mix media y lo que he descubierto es que yo me lo puedo llevar a mi terreno, puedo hacer cosas cookies con lo que él enseña y también puedo hacer cosas vintage, que es un estilo que tampoco me disgusta. Como os he dicho en otras ocasiones, tanto Alberto como Elena son totalmente compatibles. Es decir, el que estés inscrito en un sitio no significa que no puedas estar inscrito en otro curso de alguno de los dos.
Y bueno, pues ya tiene cosas súper chulas, además comparte recursos digitales para que podamos utilizarlos en nuestras composiciones y bueno, pues yo utilizaré algunos. Sí que es cierto que yo os enseñaré en los vídeos de Mixmedia cosas que yo he aprendido hace años, no lo que estoy aprendiendo con Alberto, ¿vale? Porque hay muchas cosas que, bueno, pues Alberto pasa muy de puntillas por ellas, yo las he visto más en profundidad años atrás con mi maestra, con Cala, y eso es lo que yo os voy a enseñar, igual que hicimos la composición de Halloween que me pidió Nuria, ¿vale? Entonces, yo he manejado mucho las tintas Distress. Normalmente en Halloween suelo hacer una composición y bueno, como me lo pidió Nuria este año, pues eh, el vídeo se lo dediqué a ella, ¿vale? Y porque es verdad que hacía un año que yo no tocaba el Mixmedia y me dio mucha rabia porque es una cosa que me gusta, además me gusta mucho mancharme las manos. Sí que es cierto que yo la pasta de textura la hago yo casera, ¿vale? Las de Action ya os dije que no las utilizo porque son pastas de textura muy malas, son muy líquidas. Entonces, al ser muy líquidas se cuelan por los stencil. Entonces, no merecen la pena. Sinceramente, por muy baratas que sean, no merecen la pena. Con acrílicos creo que todavía no he hecho ningún... Bueno, sí que hice la de Home, de Mi Palabra Mágica, que es además una página muy cookie, es toda en Mixmedia, con pintura acrílica blanca y rosa, me parece que lleva, o roja, que se quedó en un rosita y bueno, pues os enseñaba el mueble de mi salón, que lo cambié. Y bueno, pues en breve, por cierto, me llega el sillón y me llega la mesa del comedor, con lo cual... Esto a capítulos, ya sabéis, cuando uno va pudiendo es cuando va metiendo cosas en casa. Entonces, pues en breve creo que me llegará, no sé qué día, pero bueno, ya lo documentaré y os lo enseñaré también, ¿vale? Para que veáis qué cookie me va a quedar el salón, porque yo creo que lo he elegido con... a ver, iba a decir buen gusto, pero no lo sé, bueno, con mi gusto. Entonces, pues bueno, os lo enseñaré para que lo veáis, ¿vale? Cuando yo tenga colocado mi salón y ya terminado por fin. Porque no me tuve algún problema pues con una casa de muebles porque al final no me traían lo que yo quería, se equivocaron, se lo tuvieron que volver a llevar, en fin, y con esto pues prácticamente se ha pasado un año. Sí, un año, lo que estáis oyendo. Entonces, bueno, pues cuando lo tenga ya os lo enseñaré. Y bueno, pues vamos a hacer ese tipo de trabajos. También voy a documentar, pero lo que he decidido es que voy a hacer layout de aquellos eventos que yo crea que es necesario documentar. Pues, por ejemplo, mi cumpleaños, que será en febrero, pues haré fotografías de la celebración y demás, y eso lo documentaré. Tipo layout, ¿vale? No sé si... Creo que el tamaño A4 va a ser un buen invento para poderlo hacer. El tamaño A4 es un tamaño en el que yo me siento cómoda. El 20x20 también y el 30x30 también, entonces, no sé. Creo que en algún tamaño pues en el que me vaya apeteciendo para tenerlo documentado pondré la fecha y pues al final yo creo que las composiciones pueden quedar muy chulas y si os apetece acompañarme en el proceso de cómo hago los layouts de esos acontecimientos, pues encantada de la vida. Además he visto que había bastante interés por los layouts. Y bueno, pues técnicas hay 20.000 que ya las vimos en vídeos del año pasado, que además esos vídeos os gustaron un montón, de tipos de composiciones que yo suelo hacer. La de la espiral áurea yo creo que fue la que más os llamó la atención, pero bueno, pues es una técnica que tenemos, se puede aplicar de otras formas y probablemente este año veremos en el canal, pues cuando tengan algún evento que sean varias fotos, pues podemos hacer una espiral áurea tumbada en vez de pie o distintas variantes de la espiral áurea, que ya veréis qué bonito queda. Y bueno, técnicas de composición, insisto, de las que yo he ido aprendiendo pues de mis distintos maestros. En Serendipia ya sabéis que el tema de composición lo toca muchísimo Elena, he aprendido un montón con ella, eso no significa que sea una experta, por supuesto que no. Aunque, bueno, pues estoy muy contenta de ese curso porque los últimos layouts no me corrigió ni una coma, con lo cual eso quiere decir que he progresado bastante y pues estoy muy orgullosa de ello y de poder hacer las cosas bien porque al final
ella pone inspiración, pero después. No es algo que digamos es que copiamos, porque que esto es otra cosa, ¿no? Que todos hacemos, sobre todo al principio, que no somos capaces de scrapear por nosotros mismos, sino que todos son copia de cosas que hacen los demás. Y yo lo que os invito y a lo que os reto es a que escojáis un tema y compongáis vosotras mismas y vosotros mismos un layout. A ver dónde llegáis. Porque todos, incluida yo, sobre todo al principio, tenemos la tendencia de copiar. Ay, pues esto me gusta, pues lo copio tal cual, pero con mis fotos. Ay, esto lo copio, pero con mis fotos. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tu foto no tiene la misma orientación que la persona que ha colgado el layout. Y aunque parezca una tontería, el ver hacia dónde miran los personajes y para poder colocar los elementos o los ornamentos es un punto importante, ¿vale? Porque tiene que llevar una coherencia y tiene que estar compensado el diseño. Si la persona de la que copiáis tiene una foto en la que el personaje de la fotografía está mirando hacia la derecha y vosotros ponéis una foto en la que el personaje está mirando a la izquierda, una de dos, o invertís el diseño y lo hacéis al contrario, o probablemente no estará compensado, ¿vale? O sea, esto os lo dejo a modo de apunte porque la posición de nuestras fotos, hacia dónde miren los personajes que están dentro de las fotos, es una de las cosas más importantes de la composición, porque eso nos va a denotar en mucho por dónde va a ir la mirada y si la composición queda equilibrada o no queda equilibrada, ¿vale? Entonces, yo creo que lo tocamos eso pues el año pasado cuando os dejé el vídeo de la regla de los tercios, porque al final la regla de los tercios es un sistema o una regla que se utiliza muchísimo en fotografía, pero que la podemos trasladar perfectamente al mundo del scrap porque nos da mucho equilibrio a la composición. Si no habéis visto ese vídeo, os invito a que vayáis a verlo, porque os invitaba a enfrentaros a la hoja en blanco y a dividir la hoja en 9 partes iguales, que es la regla de los tercios, ¿vale? Y bueno, os ponía distintos ejemplos con distintas fotografías de personajes que estaban en distintas posiciones. Y sí, ya sé que la teoría muchas veces aburre, pero yo creo que es importante revisarla y verla pues un poquito para, de forma instintiva, cuando vemos una hoja en blanco, saber dónde poder colocar la fotografía. Otra cosa es cómo la compongamos, pero dónde colocarla y dónde puede llevar los elementos de adorno o los ornamentos, yo creo que es importante. Entonces, el enfrentarse a la hoja en blanco y saber dónde tienes que poner cada cosa en función de la posición de los personajes de la fotografía, creo que os puede servir de mucho y que cuando estéis delante de una hoja en blanco no sentir ese miedo a decir, bueno, ¿y ahora dónde pongo las cosas, no? Yo os invito a que vayáis a verlo y bueno, pues eso es lo que tengo pensado para hacer en el canal. Por supuesto, si queréis que trate algún tema en los podcasts o queréis algún vídeo en concreto o hay alguna técnica que os interesa especialmente, si no la conozco, la investigo, la estudio y hago el vídeo, eso ya sabéis que no hay ningún problema. Lo único que os pido siempre es que me deis un poquito de cuartelillo porque no siempre dispongo de todo el tiempo que necesito para montar el vídeo, editarlo y demás, ¿vale? Entonces, os pido un poquito de paciencia. Ya sabéis que yo publico una vez en semana un vídeo, una vez en semana un podcast y que no siempre me cuadran las fechas en función de cuando me hacéis el comentario. Entonces, solamente os pido eso, un poquito de paciencia y para poder preparar un vídeo pues a la altura de vuestra petición y hacerlo bien. Tengo pendiente también el colocar mi scrap run. El año pasado hice una intentona con los troqueles y los troqueles me están costando muchísimo, chicas, porque no acabo de encontrar el sistema que me vaya bien del todo. El sistema de fundas sí que tiene sus ventajas, pero también tiene inconvenientes porque tengo troqueles muy grandes. De hecho, los últimos que tengo son bastante grandes y no sé cómo archivarlos de tal forma que sepa lo que tengo.
Finalmente había pensado en hacer un inventario, pero ¿qué ocurre? Que el inventario me lleva tiempo que ahora mismo no tengo. Entonces no sé cómo lo voy a plantear ni sé cómo lo voy a hacer. Entonces, pues a medida que vaya cogiendo ideas y demás, os lo iré contando, porque cogí archivadores de tamaño A5 aproximadamente, que son carpetitas pues, de las que tenemos en las oficinas. Compré fundas e imanes en Craftelier y bueno, pues la gran mayoría los tengo colocados ahí. ¿Qué ocurre? Que tengo 7 carpetas. Sí, como lo oís, 7 carpetas y no tengo todos los troqueles colocados. Todavía tengo 3 cajas más de troqueles, ¿vale? Entonces está siendo como un poco tedioso. Luego también es cierto que de los troqueles básicos, pues tengo muchos que he comprado en Shein y en otras plataformas asiáticas. A ver, que no son troqueles de autor, quiero decir. O por lo menos yo no soy consciente de que sean troqueles de autor. Son troqueles básicos, de formas básicas, que eso lo tienen todas las casas, ¿vale? Incluso hay troqueles que yo tengo de cuando he comprado en Shein, que después han sacado marcas de casas. O sea, ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? Pues no lo sé muy bien. Porque yo he estado viendo esos troqueles en estas plataformas asiáticas durante mucho tiempo y de repente hay una casa que saca el mismo troquel que yo llevo viendo mucho tiempo en estas plataformas. Pues bueno, bien, pero vamos, que fue antes la gallina o el huevo, pues no lo sé. Entonces, pues ya os digo que tengo muchísimos y como tengo muchísimos, aparte de los calendarios, que sabéis que venían un montón de troqueles, carpetas de embossing y sellitos traían también. Entonces, pues me tengo que un poco pensar en cómo voy a reestructurar mi espacio de manualidades o mi scrap room, si queréis. Así que nada, en todo eso estoy. Y yo me voy a despedir ya porque me estoy enrollando como las persianas, os estoy contando un montón de cosas. Espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido. Ya os iré contando más cositas a medida que yo vaya teniendo las cosas claras. Y bueno, pues empezaremos por el Mix Media. Voy a hacer un vídeo cortito porque, bueno, cortito, a ver, lo que sea necesario, no sé si cortito o larguito, lo que sea necesario para explicaros alguna técnica más. Y bueno, pues vamos viendo a ver qué podemos meter y si tenemos un día fijo para algunas técnicas o no sé, bueno, dejarme darle una vuelta a la escaleta y os voy contando cómo lo estructuramos, ¿vale? Venga, pues un beso, un abrazo y que tengáis una estupendísima semana. Hasta luego, chao y gracias por estar ahí.